Muy rápidamente plantear dos o tres cosas que han sucedido, sobre todo en el comienzo de este verano, y que en general suelen pasar demasiado rápido o no tienen el calibre necesario para que se conviertan en debate público. Tres o cuatro cosas diferentes, pero que creo que están entrelazadas. Haití. No solo la tragedia natural de Haití, no solo el espanto de los cientos de miles de muertos, sino la significación de Haití como país emblemático, como país que cierra y encierra toda la historia de la explotación del capitalismo y de la destrucción de los recursos naturales y del sofocamiento de un pueblo que en el año de nuestro bicentenario es el pueblo que inició la primer rebelión de los esclavos contra la opresión de un sistema imperial colonial como era el sistema francés. Hablar de Haití es hablar de nosotros. En la primer constitución que votaron los haitianos cuando se rebelaron contra sus opresores, decían, hablándole a los que habían redactado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre: aquí, ahora y en este lugar, todos somos negros. Esa declaración es el punto de partida de un concepto de libertad, de humanidad, de reconocimiento del otro, que le ha costado al pueblo haitiano la venganza de todos los poderes de la tierra, la opresión sistemática y la complicidad de cantidad de organizaciones no gubernamentales, de filántropos de ocasión, de herederos del neoliberalismo, que nos muestran el escenario de un pueblo haitiano que no tiene y no ha tenido en su historia la capacidad de construir cultura, de resistir y de seguir siendo un pueblo de extraordinaria dignidad. Y nosotros somos cómplices allí donde compramos esos discursos, donde creemos que son los discursos de la verdad, porque son los discursos que transforman a los pobres en el vertedero de la historia. Y es una obligación de Carta Abierta, porque Carta Abierta no es solo la discusión de la coyuntura, no es solo la discusión si el macrismo sí, si el macrismo no, sino que Carta Abierta también es una obligación moral de salir a discutir en nuestra América Latina lo que está sucediendo junto a Haití, que implica leer y tratar de descubrir cómo ese pueblo extraordinario y un pueblo rapiñado se sigue organizando y cómo. Yo escuchaba el otro día a nuestro embajador en Haití, muy emocionado, relatar que los primeros que salieron a organizarse inmediatamente después del terremoto fueron los haitianos y fundamentalmente las mujeres haitianas. Y que después, me parece que ahí hay algo fundamental para denunciar al poder imperial. La invasión continua del imperio sobre Haití, que lo invadió durante décadas y después se lo dejó en manos de los rapiñadores y lo vuelve a hacer ahora con la complicidad del sistema político internacional, con la complicidad de los grandes medios de comunicación que se regodean en el horror y en el sufrimiento de los pueblos. Reconstruir un proyecto emancipatorio, un proyecto de liberación y un proyecto latinoamericano es también mirar de frente la experiencia haitiana. Porque digo, en estos foros que también estamos imaginando, este es un año complejo, difícil, arduo, que ya empezó lleno de cuestiones intensas. Es también el año del Bicentenario que nos permite, que nos ofrece la oportunidad de ir hacia atrás, hacia el fondo de nuestra historia, para salir a discutir lo que han hecho aquellos que hoy se plantean como los heraldos de la República, con la República efectiva a lo largo de 200 años de historia. Tenemos la oportunidad de salir a debatir en todos lados, discutir la historia cultural, económica, social, política de estos 200 años argentinos y latinoamericanos, y tenemos que hacerlo. Otro momento no menor para tomar en cuenta y sobre lo que tenemos que ejercer nuestra acción crítica es lo que está pasando en Chile. Chile es claramente el proyecto de las clases dominantes,
no solo en América Latina, sino en el mundo. Lo que está sucediendo en Europa ahora también es ejemplo claro. El gabinete que ha conformado el presidente millonario chileno es el ejemplo claro de una regresión, ya no solo a los 90, sino una destrucción completa de lo político como instrumento de transformación de las sociedades, para que domine pura y exclusivamente la escena el discurso tecnocrático, el discurso de la eficiencia, el discurso empresarial, ese discurso que hoy lleva a que el ministro de Salud de Chile sea el dueño de la principal clínica privada de Santiago, que el ministro de Relaciones Exteriores sea el gerente general de Falabella, y que toda una serie de jóvenes neoyuppies, tecnócratas, estén en la base de un proyecto político-económico que está allí, que está también en la Argentina. Quiero decir, tenemos que salir a mostrar ese espejo chileno del que se hablaba maravillas, también en el interior de ciertos discursos de la centroizquierda: responsabilidad política, orden republicano, eficiencia y calidad institucional, lo que hoy está ofreciendo socialmente. Por eso también es importante lo que está sucediendo en algunos países europeos. La crisis, esa que parecía brutal, terminal, del capitalismo, se metamorfosea, se transforma en un proceso a través del que vemos cómo reaparece con más intensidad el discurso sistemático que ha dominado la escena política económica en los últimos 40 años. Planes de ajuste, destrucción del salario, debilitamiento de todo aquello que el Estado debiera hacer para proteger a los más débiles. Me parece que desde lugares completamente diferentes, porque la circunstancia de Haití nos plantea otros desafíos, pero también tenemos que poder pensar esto, porque tiene que ver con la escena política de la Argentina del 2010, de la misma manera que también es fundamental poder recuperar lo que en este verano fue también la nueva asunción a la presidencia de Evo Morales en Bolivia, y todo lo que eso significa, todo lo que eso arrastra, todo lo que eso implica de recuperación política, cultural, simbólica para la propia historia latinoamericana.